Vale, ¿cuál es el tema del vídeo de hoy? ¿Por qué cojones? ¿Por qué no deberías salir de tu zona de confort? Y como siempre, vamos a empezar con la definición. ¿Qué es esto de la zona de confort? Pues según la Wikipedia, la zona de confort es un estado psicológico en el cual una persona opera en una condición de ansiedad neutral, es decir, que no tiene mucha ansiedad, utilizando una serie de comportamientos para conseguir un nivel constante de rendimiento. ¿Esto qué quiere decir? Pues básicamente esto quiere decir que la zona de confort es un estado mental en el que te sientes seguro y no tienes miedo ni tienes ansiedad y puedes hacer cosas de manera productiva. Y esto ya nos quiere decir una cosa, que es que la zona de confort de por sí no es mala, como lo dice mucha gente, porque es un cliché esto de que tienes que salir de tu zona de confort. De hecho, la zona de confort es buena si quieres mantener un nivel estable de rendimiento, porque en el momento en el que tú introduces estrés, ese rendimiento puede variar para mejor o para peor, y esto lo veremos un poquito más adelante con esta gráfica que tenemos aquí. Vale, y para que lo entendáis un poquito mejor os voy a poner un ejemplo, y hoy vamos a empezar con el ejemplo de Pedro. Pedro es un chico de 40 años. Pedro tiene pánico a las focas porque de pequeño le mordió una foca en el tobillo mientras estaba dándola de comer con un monitor en un zoo. Y un día a Pedro, su hermano Juan, le propone irse de vacaciones con sus sobrinos, y en esas vacaciones van a visitar un zoo. Y en los 40 años que lleva de vida, a Pedro casi nunca le han propuesto ir a un zoo, y cuando se lo han propuesto, pues siempre ha dicho que no le apetecía ir. Pero esta vez Pedro les dice que sí. Pedro le dice a Juan que sí que va a ir a esas vacaciones y que también va a ir al zoo. Entonces, ahora a Pedro le queda un año para que lleguen esas vacaciones. Y Pedro ahora mismo tiene dos opciones para solucionar el problema del miedo que tiene a las focas. La primera opción, que es exponerse gradualmente a las focas durante un año y salir de su zona de confort y trabajarlo con un psicólogo en psicoterapia. Y la segunda opción, que es simplemente evitar pasar por la zona de las focas en el zoo, simplemente no pasarse por ese lugar. Y Pedro, como es un chico bastante simple, se decide por la segunda opción. Simplemente evita pasarse por la zona en la que están las focas en el zoo. Y su hermano Juan, como es un friki de esto de la mejora personal y tiene un montón de libros sobre psicología positiva, cuando se entera de que Pedro no va a enfrentar sus miedos y no va a salir de su zona de confort, se echa las manos a la cabeza. Y Juan le dice a Pedro: pero Pedro, ¿cómo vas a hacer esto? Tienes que luchar contra tus miedos, tienes que ir por el camino difícil, no puedes acomodarte y simplemente tomar la decisión fácil, tienes que hacerlo difícil. Y Pedro le pregunta a su hermano: ¿y por qué tengo que hacerlo? Y Juan le responde: pues porque tienes que salir de tu zona de confort. Y Pedro le vuelve a preguntar a su hermano: ¿y por qué tengo que salir de mi zona de confort? Y Juan, esta vez, se queda callado porque no sabe darle una respuesta. Y este silencio de Juan es lo que nos indica por qué cojones Pedro no debería salir de su zona de confort. Porque básicamente no le sirve para alcanzar un objetivo, o por lo menos un objetivo que se haya propuesto. Porque si salir de tu zona de confort no te sirve para alcanzar un objetivo, simplemente te estás generando estrés a lo tonto. Ese estrés no te va a ayudar a conseguir algo que te has propuesto. Entonces no sirve para nada salir de esa zona de confort. Así que de ahí viene lo de la psicología positiva de las personas que te dicen que tienes que salir de tu zona de confort. Generalmente suele venir de personas que no tienen nada más que hacer con su vida, porque si realmente estás haciendo algo interesante con tu vida, probablemente ya tendrás una buena cantidad de estrés. Y probablemente lo último que vas a querer es añadir todavía más estrés saliendo de tu zona de confort para algo que no tiene un objetivo establecido. Así que la próxima vez que una persona te diga que tienes que salir de tu zona de confort, pregúntale para qué tienes que salir de esa zona de confort. Vale, y por último pasamos al punto número 3. 3 reglas para salir de tu zona de confort. La primera regla para salir de tu zona de confort es establecer un objetivo claro, porque como hemos visto antes, solo deberías salir de
de tu zona de confort y exponerte a un estresor si es para alcanzar un objetivo, porque si no, ese estrés no te va a servir para nada y te vas a estresar a lo tonto. Y de hecho, esto ya lo he explicado en otro vídeo, pero en realidad existen dos tipos de estrés. El estrés bueno o eustrés, que es un estrés que te ayuda a alcanzar un objetivo, y el estrés malo o distrés, que es un estrés que simplemente no te ayuda a alcanzar un objetivo. Básicamente, si salimos de la zona de confort sin un objetivo, lo que vamos a tener es estrés del malo, vamos a tener distrés. La segunda regla para salir de tu zona de confort: evita la zona de pánico. Y para que veáis mejor esto de la zona de pánico, os he dibujado aquí la gráfica de la zona de confort. En este eje de aquí, en este palito, tenemos el aprendizaje y en este eje de aquí tenemos el nivel de estrés. Contra más subes para arriba, más aprendizaje vas a tener, y contra más te vayas para la izquierda, más estrés vas a tener. Y básicamente esta gráfica de la zona de confort funciona así. En esta zona, que es precisamente la zona de confort, tenemos poco estrés, pero también tenemos poco aprendizaje. Después, conforme vamos pasando a la zona de aprendizaje, tenemos un poquito más de estrés, pero tenemos bastante más aprendizaje. Y conforme nos vamos yendo a la zona de pánico, que es esta de aquí, vamos a tener mucho estrés y vamos a tener muy poco aprendizaje. Esta zona, como os voy a comentar ahora, básicamente casi no nos va a servir para nada. Nos va a servir para un par de casos muy concretos. Así que básicamente la zona que nos interesa a nosotros es la zona de aprendizaje. Es esta zona de aquí. O también, que esto no lo suele contar la gente, también nos interesa bastante la zona de confort. La zona de confort no es mala, eso es un cliché. Por ejemplo, la zona de confort nos puede interesar si tienes mucho estrés en tu vida, o también nos puede interesar la zona de confort si estás en una etapa de tu vida en la que simplemente tienes que ejecutar y no tienes que aprender tanto, aunque realmente en la vida nunca se deja de aprender, pero nos puede servir para una etapa en la que ya tenemos conocimientos y tenemos que ejecutar. Vale, y también quiero hacer una puntualización, que es que la zona de pánico, esta que veis aquí, aunque generalmente la debemos evitar, también nos puede ser útil para ciertas situaciones, como por ejemplo para saber cuándo vamos a entrar en estado de pánico y poder evitarlo, o poder anticiparnos a ese estado de pánico, o incluso nos podemos exponer a ese estado de pánico para desensibilizarnos, aunque con esto hay que tener bastante cuidado. Yo os recomendaría que esto lo hagáis de mano de un psicólogo. Vale, y la tercera y última regla para salir de tu zona de confort: identifica y exponte a los miedos que te impiden alcanzar ese objetivo, porque generalmente tú, si tienes un objetivo y hay algo que te da miedo en ese objetivo, es porque probablemente esa cosa que te da miedo es la cosa que tienes que hacer, porque si no, probablemente ya habrías alcanzado ese objetivo. Así que eso era todo, mis panas. Manténganse confortables. Vale, y si te gustan estas mierdas que comparto, te he dejado una clase gratis con las 6 claves para aumentar tu autoestima en 2 horas. Haz clic en el link de mi perfil para ver la clase.